Hola, zaragocistas. Se ha aprobado en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza la modificación del PGU, de la parcela que afecta a la remodelación de la Romareda para los aprovechamientos comerciales que financiarían esa obra, y hemos podido ver que una vez más, pues con independencia de quién gobierne, pues priman más los intereses partidistas que buscar el bien común de la ciudad, y que aquí hay una cosa de base que me parece muy evidente y que muchas veces parece olvidarse, que es un estadio municipal. Luego se puede discutir cuál es la mejor alternativa, pero desde luego, siendo municipal, tiene que partir del consistorio pues las propuestas para hacer un nuevo estadio o lo que se crea más conveniente. Hemos visto que el único partido que ha votado en contra ha sido el PSOE, y ellos sabrán cuáles son los motivos. A mí desde luego no me parece que sea precisamente el bien de la ciudad, sino sus intereses partidistas. De hecho, que esta gente hable de legalidad cuando la semana pasada han estado en Mularroya dando parabienes a una obra que tiene 4 sentencias judiciales en contra, pues no me parece que estén en condiciones de hablar de legalidad. Y bueno, también aquí hay más partidos como el PP metido, pero es solo un ejemplo pues de cómo se mueve esta gente en la política. Porque desde luego en este asunto, que es muy espinoso, me parece que todos en algún momento han actuado mal, y que lo único que se ha conseguido es que durante todo este tiempo no haya avanzado el tema desde el año 2006, que entonces fue la derecha zaragozana, el PAR, el PP, los que pusieron una denuncia del juzgado que paralizó las obras cuando ya estaban las grúas colocadas para iniciar las obras, y a la que sorprendentemente se unió Izquierda Unida, que entonces encima apoyaba el Campo Nuevo en San José, un estadio que bajo mi punto de vista estaba sobredimensionado tanto en costes como en capacidad. Y ahora dicen que la ciudad no se puede gastar 150 millones de euros en un estadio de fútbol, pero hace 15 años parece ser que sí, que podía, que no había esa cosa demagógica que dicen siempre del gasto social. Pues parece que hace 15 años no existía tal demanda ni tal necesidad. Ahora van con ese rollo, y bueno, pues tienen al menos un pequeño avance, que es admitir que el estadio está en malas condiciones y que, según ellos, es una remodelación, que es una postura respetable, pensar que se puede remodelar en vez de hacer un campo nuevo, pero al menos significa algo de avance. Luego, teniendo un portavoz como Cubedo, que se le va siempre las cabras al monte con lo que dice, con sus maneras, pues es difícil tener credibilidad en este asunto cuando tú has gobernado y no solo no has hecho nada, sino que has puesto dificultades y has hecho unas declaraciones pues poco afortunadas sobre la afición, porque esta gente confunde interesadamente, porque hay un relato, lo que es los dueños del club, como han podido ser las familias antes de Zaragoza, da este grupo inversor, con lo que son los miles de personas que somos la afición, las que sentimos el club de una manera distinta, no como un negocio, sabiendo que el fútbol es un negocio, y esta gente pues tiene su relato. En Podemos pues ha habido un avance para bien, lo mismo que los he criticado y que Rivales dijo esas declaraciones tan desafortunadas sobre la subvención al Huesca, pues ahora han hecho unas propuestas que yo creo que son interesantes, como la creación de una ciudad del deporte que vaya ligado a este proyecto. Me parece una actitud constructiva, loable, y que me hubiera gustado ver cuando estaban gobernando, porque cuando estaban gobernando no se les ocurre esta idea, o si no se les ocurre esta idea no quisieron avanzar en este asunto, pues ellos sabrán. Y desde luego pues también el PP pues sabrá, porque entonces en 2006 puso aquella
denuncia en el juzgado y ahora me da la impresión, ¿no?, de que tampoco se sabe gran cosa, pero que financiar el estadio con lo que era entonces una torre de, creo, no sé si de 14 alturas para oficinas, hotel y tal, no se diferencia mucho de que se ceda al club la utilización comercial de esa parcela. Al final es con suelo público financiar el estadio para evitar que salga dinero directamente de las arcas. Lo único que espero es que esta sea ya la definitiva, porque no se trata aquí de un tema de que infantilismo, de que te guste o no el fútbol, como no te gusta pues no hacemos nada, sino que es un tema ya de seguridad, simplemente de tener un estadio en condiciones. Tampoco pedimos un platillo volante, sino un estadio digno. Para mí el mundial es un tema secundario, pero bueno, si ayuda la candidatura española al mundial para que se aceleren las obras y demás, pues bienvenido sea. Esperemos que este tema siga avanzando, se dejen de luchas partidistas y piensen por una vez en el bien de la ciudad y en que las cosas pues de una manera constructiva pues se avanza más que poniendo siempre trabas. Desde luego que, o sea, casi se me pasaba, pero lo he dicho ya varias veces, que la situación actual del Real Zaragoza, cuando sale Lola Ranera a decir que ellos van a defender los intereses de la ciudad, habrá que preguntarse qué intereses defendían cuando metieron a Andrés y a Agapito en el club, que son los máximos responsables de la situación económica y deportiva. ¿Qué intereses defendían entonces? Porque entonces hundieron al club. Entonces yo no estoy pidiendo favores tan enormes como hacen las haciendas forales con su soberanía económica a clubes como Real Sociedad o Osasuna, que estarían desaparecidos de no ser por esas intervenciones, pero sí que al menos que no pongan palos en las ruedas. Esperemos que esta sea ya la definitiva, se siga avanzando en un proyecto que yo creo que es necesario, más allá del fútbol, del Real Zaragoza, tener una equipación para la ciudad y que sea aprovechable. Oiga, bueno,